A mí me toca hacer qué es lo que tiene para decir la historia militar sobre este proceso de las independencias, y empiezo como se hace siempre, haciendo trampa, diciendo que yo no hago historia militar. Entonces, básicamente, yo creo que lo que hay que hacer y lo que es más provechoso para explicar las independencias es hacer historia de la guerra, ¿sí? Que es el lugar justamente donde la historia militar entra en relación con la historia económica, la historia social y la historia política. Y es en ese espacio donde surgen las explicaciones más ricas. Igualmente acepto la consigna que yo mismo planteé con Gabriel, entonces voy a hablar más que nada de la historia militar, pero queda dicho de antemano y aclarado de antemano, confesado de antemano, que yo no creo que este factor solo explique todo, sino que recién cuando se articula con lo demás, sigue, ¿no? Así que este es el aporte que lo que tiene más lo puramente militar. Voy a elegir de los muchos que se podrían hacer arbitrariamente, por lo que yo creo que es más importante, 4 nudos de problemas, que justo se da la casualidad que son más o menos cronológicos, pero no era mi intención. Y de estos 4 nudos problemáticos, hay 2 que están particularmente bien trabajados ya, y que en algunos casos ya hay muy buenas generalizaciones a nivel hispanoamericano, y otros 2 problemas que son los que vienen justamente al final, que más bien son la agenda pendiente. Hay buenas monografías para algunos casos, pero que creo que todavía nos falta comprender mucho antes de poder empezar a generalizar. Entonces, el primer problema, el primer nudo problemático, es el de la militarización borbónica tardo-colonial, o sea, para el final del periodo borbónico. ¿Qué tipo de militarización es esa? ¿Cómo se distribuye geográficamente? Y a partir de ahí, ¿qué relación tiene eso sobre los movimientos juntistas y las guerras de independencia? Entonces, respecto de esto, lo primero es decir que pese a que si uno estudia los reglamentos borbónicos, supuestamente hay un proyecto muy general de qué hacer militarmente con Hispanoamérica, y supuestamente un ejército de América y un proyecto de cómo organizar todo, las variaciones regionales son extremas, son muy fuertes. Entonces hay lugares donde la variable que usemos, ¿no? Si uno quiere estudiar, por ejemplo, algo que se hace mucho en la historia militar y que es muy útil, que es la tasa de militarización, es decir, cuántos hombres hay sobre las armas, sobre el total de población. Hay espacios con una tasa de militarización muy alta como Chile, y otros con una tasa de militarización muy baja como el Río de la Plata. Uno puede hacer la relación, por ejemplo, entre efectivos de línea, soldados veteranos y milicias, y ahí también es increíblemente variado. Hay lugares como México, donde el ejército de línea es muy fuerte. En Ciudad de México hay más de 8.000 hombres permanentes, soldados a sueldo, y por ejemplo hay lugares como Lima o la mayor parte del Perú, en la cual, por más de que hay muchas fuerzas militares, son casi todas milicianas, ¿no? En el caso del Río de la Plata, por ejemplo, de 1800 a 1806 prácticamente no quedan elementos veteranos en Buenos Aires. Entonces, hay grandes variaciones, y a partir de eso, que está bastante bien estudiado, hay ciertas hipótesis de qué es lo que eso implica. Bueno, algunas muy conocidas, por ejemplo, Juan Marchena tiene ya libro sobre libro estudiando este tema y genera algunas explicaciones que me parecen fuertes, me parecen interesantes respecto de, por ejemplo, el porcentaje de oficiales peninsulares en las milicias respecto de los oficiales criollos, y a partir de ahí, por cómo funciona el fuero y lo que implica el fuero, el mayor éxito o menor éxito en hacer milicias amplias y bien motivadas que hay en distintos lugares, ¿no? Para él, por ejemplo, Lima sería, o Arequipa, serían ejemplos donde la élite local tiene prácticamente la totalidad de las plazas de oficial de milicia, y por ende la milicia funciona muy bien. El Río de la Plata es el contraejemplo perfecto, donde hay mayoría de peninsulares en muchos cuerpos milicianos, y por ende hay una alta tasa de deserción y muchas resistencias a la milicia. Bueno, Anthony McFarlane en un libro muy reciente intenta nuevamente una generalización y propone una tesis que va un poco más allá de lo que planteaba Marchena, y él lo que va a plantear es que hay una relación estudiable, no mecánica, pero entre el tipo de fuerzas militares que hay en la militarización borbónica y si estas fuerzas se pliegan al movimiento juntista o más bien tienden a defender los gobiernos virreinatos, ¿no? Las autoridades coloniales. Y entonces va a usar varias variables. Va a usar, por ejemplo, esto que decía recién, de tasa de oficiales peninsulares o criollos,
pero también va a usar muchas otras, la relación que los oficiales establecen con la élite local, la posición que toma la élite local, a veces incluso la estructura de oficiales superiores y de oficiales intermedios que se comportan de manera distinta. Todo esto nos va empezando a permitir entender muy bien esa cosa clave que es las unidades militares en 1808, 9 y 1810, de qué lado se declaran, ¿no? Y es un tema fuerte porque efectivamente los únicos dos lugares donde en masa los cuerpos militares veteranos se declararon por las autoridades virreinales, que son en Lima y en México, son los dos casos donde la revolución tarda 10 años o más en poder hacer pie, ¿no es cierto? Entonces, es un factor que en este juego de tomar posiciones contrarias unas ciudades contra otras, este primer paso, si los militares apoyan o no una junta, me parece que es el primer gesto en el dominó, ¿no? De qué lado cae cada uno. Bueno, un segundo nudo de problemas es lo que viene inmediatamente después, ya con la guerra revolucionaria, y es a partir de la herencia que tiene cada región hispanoamericana de estas unidades, qué es lo que se hace con eso. Y generalizando mucho, lo que se ve es que hay un primer momento de alza muy rápida de la militarización. Esto es prácticamente en todo el continente y se van a llegar a tasas altísimas. Para los casos donde tenemos bien estudiado la cuestión o estamos empezando a estudiarla bien, como el Río de la Plata o Nueva Granada, para más o menos el fin de la primera década revolucionaria, son dos de los territorios más militarizados del mundo. ¿Sí? De toda la historia moderna están en los casos más altos, junto con Prusia durante la Revolución Francesa. Un hombre cada 8 o un hombre cada 5 sirven en el ejército de línea de manera permanente. Para llegar a eso, lo que hacen la totalidad de los gobiernos es recurrir en una primera instancia a distintos tipos de milicias. Esto empieza con milicias. En el caso del Río de la Plata había empezado ya en 1806 con milicias voluntarias. En Venezuela, en Caracas o en Santa Fe de Bogotá, rápidamente se llaman a grandes milicias patrióticas que tienen un éxito muy importante. En Chile sucede algo similar, es decir, el movimiento revolucionario y contrarrevolucionario genera en ese momento, en esos primeros años, una gran cantidad de voluntarios, ¿sí, no? Entonces, esas milicias son las que van a empezar a hacer la guerra, pero rápidamente se genera una distinción que va a ser muy fuerte, muy estructural, me parece muy significativa, muy digna de estudiarse, que es que desde las cabeceras de los gobiernos virreinales o capitanías generales se va a intentar regularizar con mucha prontitud estos movimientos de milicias. En el caso rioplatense, las milicias que venían de las invasiones inglesas se transforman en regimientos. Rápidamente en Colombia sucede algo similar, en Lima sucede algo bastante similar, donde las milicias en la práctica se transforman en regimientos de línea. A veces de jure y a veces de facto, pero empiezan a funcionar de manera permanente, con predominio de la infantería, se intenta de que sigan más a rajatabla la disciplina militar, porque hay, creo yo, habría que demostrarlo caso por caso, pero me parece que hay un consenso entre las élites de estas cabeceras de que este tipo de ejército de línea permanente y disciplinado, subordinado al Estado, es una condición indispensable para el mantenimiento del orden social, político y para mantener sus jurisdicciones, digamos, bajo su autoridad. Ahora, esto es solamente la mitad de la historia, porque de todo ese movimiento miliciano muy ascendente y muy voluntario, si quieren ustedes, muy espontáneo, muy entusiasta, que surge con las revoluciones y las contrarrevoluciones, efectivamente hay grandes zonas que se van dibujando en las cuales, que generalmente creo yo, no son solo esas zonas, pero hay una relación entre zonas que son frentes de combate sistemáticos, es decir, las líneas de falla entre un bando y otro, las más estables al menos, en esas zonas, en la banda oriental, en el noroeste argentino, el Alto Perú, en el sur de Chile, en los llanos, en esas zonas, las milicias que surgen toman una cierta autonomía. Y esto desde muy temprano van tomando una cierta autonomía, porque el hecho de ser el teatro de la guerra implica que hay un compromiso mayor, implica que hay una necesidad de autodefensa, sobre todo en los sectores rurales, y eso va generando liderazgos locales muy fuertes
que vamos a ver que en toda la región se empieza a generar tensiones muy fuertes entre los gobiernos centrales y estos liderazgos regionales. Entonces, en cómo se va resolviendo esa lucha, que es muy variado el tema, que no siempre es lineal, se ve resolviendo bastante cómo se define el mapa, en definitiva, del continente. Y me parece que esto está estudiado, pero faltaría dar algunos pasos más, con buenos estudios monográficos, que permitan ir viendo en cada caso en qué medida, si quieren ustedes, esta relación y esta lucha entre milicias intermitentes con liderazgos regionales y ejércitos que tienden a la regularización y que son permanentes, etcétera, etcétera, cómo eso va generando no fragmentación del espacio político, si va favoreciendo o no en la formación de entidades estatales más pequeñas, más regionales, más arraigadas a lo local, o si más bien permiten centralizaciones, aglutinaciones más grandes. Es el proceso de formación de los nuevos países, y me parece que el tipo de estructura miliciana tiene gran incidencia en eso. Y hay otra cuestión muy importante de esta militarización revolucionaria, que es que ambos bandos pueden o no ampliar el universo de reclutamiento respecto de las barreras coloniales, ¿no? Y esto se va a resolver acá en una relación muy fuerte con lo que hablaba Raúl y con la historia social, es decir, si se van a reclutar y de qué manera y en qué sentido indígenas, si se van a reclutar y movilizar, en qué manera negros, pardos, esclavos, ¿no? En Brasil el reclutamiento de esclavos no va a llegar. En la guerra de Paraguay siguen sin romper el tabú de reclutar esclavos, en cambio en otros países se hace muy rápido. Estas diferencias y el mapeo de esas diferencias sería muy significativo, porque hay países que están reclutando prácticamente sobre todo el universo social, como Nueva Granada o Río de la Plata, y en otros lugares esto es muy diferente, o en lugares como México, Nueva España, en las cuales hay un bando que recluta sobre todo el universo social y hay otro que no. Entonces estas opciones me parece que son bastante ricas para estudiar.